con inmenso placer que presento a nuestra primera ponente plenaria, a nuestra presidenta de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos, flamante presidenta. Pues Rosario Arias, nuestra primera ponente, es a trailblazer y una de esas mujeres que narran para reivindicar en todo lo que hacen. Es catedrática de universidad en el Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Málaga. Ha publicado sobre ficción neovictoriana y sobre la obra de escritores contemporáneos. Ha coeditado con Patricia Pullum Haunting and Spectrality in Neo-Victorian Fiction, que gente aquí ha citado extensamente, y también ha publicado Science, Spiritualism and Technology en Routledge en 2014. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra una colección de ensayos con Juan Jesús Zaro titulada Género, Heterodoxia y Traducción, difusión del ocultismo en España y en el ámbito europeo. Y Arias es miembro de la Comisión Permanente del Instituto Universitario de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga, así como miembro de la Academia Europea. Ha dirigido varios proyectos financiados y en la actualidad dirige un proyecto de investigación financiado por el Ministerio sobre la noción de assemblage, el proyecto RELY. Participa en el proyecto de Erasmus Plus Echo Stories como responsable en la Universidad de Málaga, dirige un grupo de investigación LITCAE, es presidenta de AEDEAN, como hemos mencionado, y también presidenta de la Victorian and Neo-Victorian Society in Spain, porque de nuevo ella nos ha abierto el camino en España. Así que muchísimas gracias, Rosario, por estar aquí. And the floor is all yours. Muchísimas gracias, Miriam, por la presentación tan cariñosa como siempre. Y vengo a casa. Gracias, Ana, por la acogida. Gracias, Miriam, Paula, por la organización y a todo el elenco de jóvenes investigadores y jóvenes investigadoras, que sois un orgullo para la filología inglesa en España y, como decía Miriam en la presentación esta mañana de inauguración, el futuro de filología inglesa está en vuestras manos y estamos muy orgullosas de todas vosotras. Así que, bueno, pues también dar las gracias, por supuesto, al departamento, a las facultades implicadas y a la Universidad de Salamanca. Me lo he pasado fenomenal preparando la conferencia de hoy porque abro una línea relativamente nueva y quería compartir con vosotras esta línea. Mi título, que lo tenéis aquí, Ellas narran e ilustran para reivindicar mujeres y botánica en la literatura y cultura neovictorianas, es una combinación del título del Congreso y el título de una exposición Ellas ilustran botánica, que tiene lugar actualmente en Madrid, en el Real Jardín Botánico, en el pabellón Villanueva, del 22 de febrero al 18 de mayo del 24, que yo aconsejo fervientemente que vayáis y asistáis, donde se muestra el trabajo de ilustradoras científicas botánicas desde el siglo XVII hasta la actualidad, poniendo en relación ciencia, arte y género. Es una exposición que no ha pasado desapercibida y que ilustra, nunca mejor dicho, la temática de mi conferencia. Aún en un estado embrionario, hoy quiero compartir una línea de investigación reciente que entronca con varios de mis intereses. La botánica, en el pasado y en el presente, también como práctica, la narrativa contemporánea sobre el siglo XIX, sobre todo neovictoriana, y el género, en concreto las mujeres científicas botánicas del pasado, que también fueron ilustradoras y artistas en muchos casos, y que pone de manifiesto la necesidad de reivindicar su relevancia y su legado cultural, artístico y científico. Estoy recopilando un corpus de literatura contemporánea anglófona con estos intereses en mente. No quiere decir que no haya narrativas escritas en España sobre ello, solamente es que he iniciado esta búsqueda en la narrativa anglófona. Y todo se enmarca en un proyecto de investigación que ha mencionado Miriam, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con financiación de fondos FEDER, reorientando la teoría del ensamblaje en la literatura y cultura anglófonas RELY. En nuestro proyecto, la teoría del ensamblaje, como parte de la denominada teoría de la red, nos permite describir, analizar y examinar críticamente las obras literarias y culturales anglófonas de hoy en un mundo entrelazado, enmarañado, en constante cambio e interdependencia, acelerado por la naturaleza solapada de las crisis o crisis permanente que decía esta mañana, o constante, que decía esta mañana Ana, que estamos experimentando en los últimos años. A su vez, la literatura y la cultura de hoy pone de manifiesto la necesidad de construir estructuras, formas de cuidado, funcionando y coexistiendo en múltiples niveles y movilizando el cambio y la responsabilidad social de diversas maneras. Esto requiere, entre otras cosas, contribuir a la concienciación de las
complejidades del antropoceno dentro de las humanidades medioambientales y sus consecuencias para el futuro, lo que exige nuevas perspectivas metodológicas de un modo relacional. Aquí me gustaría mencionar al final de la conferencia, de la charla de Clara, que está por aquí, cuando decía en una cita: "We believe that all oppressions are interconnected, and until the mentality of domination is ended in all its forms, these afflictions will continue." Y nosotros precisamente lo que estamos proponiendo es una metodología interconnected, entrelazada y enmarañada, que intente de alguna forma proponer unas formas de estudio, unos métodos de estudio para eliminar todo tipo de opresión. Podría decirse que una forma de hacerlo, de una perspectiva metodológica de formas relacionales, es a través de esa noción de ensamblaje que hace hincapié en los modos no jerárquicos de compromiso con el mundo y demuestra ser una herramienta eficaz para que abordemos la literatura relativa a la biosfera. Así, los textos literarios nos ayudan a comprender mejor la diversidad biológica del entorno natural, a imaginar y proyectar para el presente y el futuro un mundo en mejores condiciones y nos permiten explorar más a fondo la relación entre lo humano y lo no humano de esa forma. Y aquí también entroncaría con la conferencia, la charla de Clara sobre lo no humano, aunque yo no voy a hablar de activismo animalista, pero bueno, pues sí lo no humano. La literatura unida a la sostenibilidad generan, así pues, según un crítico, respuestas frescas a cómo pensamos, sentimos y respondemos al mundo que nos rodea y conducen, estoy citando, a una mayor comprensión de las sutiles conexiones entre los mundos interior y exterior y de la interrelación entre pasado, presente y futuro. Cierro cita. En esta línea, muy parecida, sobre las conexiones entre temporales, pasado, presente y futuro, merece la pena destacar la planificación estratégica del Real Jardín Botánico de Kew Gardens, que ha lanzado una campaña muy interesante para digitalizar todos sus fondos. En el vídeo promocional, no voy a poner vídeo para no perder tiempo, pero podéis consultarlo en la web, subrayan la relevancia de estos fondos porque no solo son un legado del pasado, tanto científico como cultural, que merece la pena preservar, sino que también, sin duda alguna, el estudio de la flora del pasado contribuye de forma significativa a la preservación de las especies para el futuro. Y como indican en su web, y cito de la web de Kew Gardens, en nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha es un esfuerzo pionero para digitalizar más de 8 millones de especímenes de plantas y hongos, poniendo toda nuestra colección a libre disposición de todo el mundo. Así pues, al tiempo que la arqueología y en la literatura se ha convertido en objeto preferente de estudio en estas últimas décadas, que se ha intensificado por la emergencia climática y la crisis permanente, multifactorial de nuestro ecosistema, la narrativa contemporánea, que se retrotrae al pasado, en concreto victoriano, y que revisa cuestiones de la época victoriana, del siglo XIX, que definimos como narrativa neovictoriana, ha llamado nuestra atención a través de la representación literaria sobre mujeres que han estado sumidas en el olvido, escritoras, científicas, músicas, artistas, cuya aportación no fue reconocida en su momento, pero que sin embargo han dejado una impronta significativa en varios ámbitos y disciplinas. De hecho, no hay que olvidar la naturaleza doble del neovictorianismo que han mencionado varios críticos al respecto. Sarah Campbell habla de la narrativa binocular, como los binoculares. Siempre es una naturaleza que tiene un aspecto doble porque se retrotrae al pasado para revisar lo que ocurre en el pasado, aquellos huecos, aquellas omisiones, pero siempre con un pie bien anclado en el presente. Para referirse en el modo en que vemos la época victoriana, desde una perspectiva contemporánea. Nunca podemos olvidar que el victorianismo está, como digo, bien fijado en el presente. El énfasis en la naturaleza doble del neovictorianismo invita al público lector a utilizar su visión binocular para leer e interpretar el mundo victoriano de forma recíproca. Se vuelve al pasado con un gran anclaje impreso en lo contemporáneo. Una de las científicas, una de estas mujeres que han estado bastante sumidas en el olvido, pero que ahora está muy celebrada en la actualidad, es la paleontóloga y descubridora de fósiles Mary Anning, quien encontró y desenterró el fósil de un ictiosario, entre otros muchos descubrimientos, que falleció en 1847, a los 47 años, sin haber tenido el reconocimiento de la comunidad científica. Esta figura ha recibido atención crítica por parte del público no especializado muy recientemente. Aquí tenéis dos novelas, entre varias, de Tracy Chevalier o John Thomas, pero también se puede encontrar en
literatura infantil y juvenil, adaptada para ese público. Como decía, varias novelas han rescatado su historia, como las que mencionaba. Y, de hecho, también en su localidad natal, en Lyme Regis, se ha unido a los homenajes que se están produciendo en el siglo XXI hacia su figura. Se erigió una estatua conmemorativa de bronce el 21 de mayo de 2022, muy recientemente, para celebrar su aportación y seguir reivindicando su lugar en la historia de la ciencia. Además de la geología, la paleontología, la botánica merece un estudio detallado. Las mujeres siempre han estado tradicionalmente vinculadas a las plantas medicinales, con un saber y un conocimiento sobre la naturaleza que se transmitía de generación en generación, lo que les valía para ser tachadas de brujas o de hechiceras en el pasado. Por otra parte, sin embargo, y complementando este conocimiento ancestral, a partir del siglo XVII, y si no antes, figuras como Alida Withers, de 1661-1730, o Mary Delany, 1700-1788, siglo XVII y XVIII, fueron las primeras figuras que se acercan al estudio de la flora del dibujo y la pintura, y con sus ilustraciones precisas y exactas contribuyeron enormemente al conocimiento presente sobre una gran variedad de especímenes. Esta actividad artística, que creció exponencialmente en la época victoriana, se realizaba en el seno del hogar, en muchos casos sin necesidad de recurrir a la expedición aventurera en busca del espécimen deseado, bien porque tuviera propiedades medicinales o por la rareza de su especie. Por lo tanto, se podría pensar que la ilustración botánica no era más que un entretenimiento en el hogar victoriano y que precisamente alimentaba el culto al hogar y la ideología de las esferas separadas, donde lo público correspondía a lo masculino y lo privado a lo femenino. Sin embargo, como afirmamos, y perdona un poco de autopromoción aquí, Laura Monros y yo publicamos ahora muy brevemente un volumen que se titula Mujer y entretenimiento en el hogar victoriano. Se presenta en abril, ahora en Valencia. Y aquí, precisamente, ponemos de manifiesto que desde los años 80 se ha subrayado realmente la complejidad de la ideología de las esferas separadas, así como los desafíos hacia la separación de ámbito. Con el giro topográfico que todas conocemos a partir del año 70 y 80, por ejemplo, con estudios de Judy Wolkowitz, Deborah Epstein-Wood, Deborah Parsons, Griselda Pollock. Todas ellas abordaron en sus obras las actividades rupturistas y ambivalentes de las mujeres, que incidían en la porosidad, fluidez y negociación entre los dominios de la época victoriana. Por ejemplo, pues aquellas famous dolls en la novela victoriana, en la época victoriana. En este libro argumentamos que en la propia conformación espacial de la casa aparecen espacios liminales y potencialmente transformadores como la sala de estar o the drawing room. Nosotros nos centramos sobre todo en el ámbito anglosajón, nos centramos sobre todo en el Reino Unido. Una de las actividades que cobra especial importancia es lo que se llamaba the domestic handicraft, la artesanía, y entre las manualidades las que están relacionadas con la flora. En palabras de Talia Schaffer, en una época profundamente fascinada por el realismo y la ciencia amateur, no es extrañar que la conservación de objetos naturales pareciera tan deseable. En este sentido, otra autora, Lorraine Duston, sostiene que, y cito, las ilustradoras botánicas solían dibujar plantas compuestas extraídas de varios ejemplares de la misma especie, con el fin de captar los aspectos característicos de la planta, filtrando los detalles idiosincráticos. Y cierro la cita. Está citado en Schaffer. La ilustración botánica, junto con el coleccionismo de toda clase de objetos, joyería realizada con cabello, los álbumes de recorte, resignifica la sala de la casa como un espacio performativo, creativo, artístico, además de otras actividades que también se pueden comprobar en nuestro libro. Así que, bueno, si tenéis interés sobre esto, tenemos unos acercamientos interesantes sobre qué actividades ciertamente potencialmente rupturistas que resignifican y resemantizan la casa en este libro. Aquí apuntamos nuevas líneas de estudio para avanzar en la historia sociocultural y literaria de la mujer en el siglo XIX, tomando como punto de partida la resemantización del hogar y la porosidad de las esferas públicas y privadas. Volviendo un poco a la idea de la exposición Ellas ilustran botánica, no cabe duda que esta exposición pone el acento en la relevancia de las mujeres que ilustraron botánica y en la valorización de su arte como ciencia.
y en la ciencia como arte, anticipando, como afirman, cuestiones actuales y caminos de igualdad, que me estoy citando en la propia exposición. Aunque la primera ilustradora científica botánica que aparece es la que he mencionado, Alida Widdus, del siglo XVII, reconocida en la exposición, hay un predominio, en ellas se ilustran botánica de mujeres del siglo XIX, sobre todo anglófonas y también alguna española, como la aragonesa Blanca Catalán de Ocón, que la tenéis aquí, 1860-1904, a quien la conocemos gracias a la magnífica obra de la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Elisa Garrido, a quien le agradezco mucho pues, el intercambio de ideas, y quien además está escribiendo una biografía sobre esta figura y cuya labor divulgativa está siendo fundamental. También participa en el comisariado de la exposición que está comisariada por el CSIC y la Universidad Complutense de Madrid, además de otras instituciones. Pero en esta exposición no solo se muestran ilustraciones del pasado, como digo, 17, sobre todo 19, 17, 18 y sobre todo 19, sino que también se hizo un llamamiento público a través de redes sociales para que las ilustradoras actuales enviaran a través de Instagram sus dibujos con predominio de color verde. La llamada tuvo mucho éxito y se han expuesto más de 600 contribuciones. Bueno, esta es una foto, se nota que es foto mía de muy mala calidad, por cierto. Bueno, pero hay una de las salas, está panelada, se ve estado totalmente panelada con estas ilustraciones que reinterpretan, revisan las ilustraciones botánicas del pasado, pero con una mirada del presente. Y han tenido la colaboración, son 600 contribuciones provenientes de 22 países en colaboración con sociedades de ilustradoras botánicas. Como reza el texto de la exposición, supone un homenaje y una celebración global de la contribución de las mujeres a la representación de la botánica. Y así dan forma a nuevos herbarios encaminados a difundir y enriquecer enormemente esta rama de la ciencia, y yo añadiría también reivindicar el lugar en el presente. Esta perspectiva doble o binocular, que yo hacía referencia anteriormente sobre la narrativa neovictoriana, perfectamente la podemos aplicar al concepto de la exposición y a la conferencia que yo estoy pues, compartiendo con vosotros. Se encuentra, como digo, esta perspectiva en la exposición, donde el pasado y el presente confluyen y coexisten en el mismo espacio físico, porque es el mismo pabellón, solamente bueno, que son diferentes salas. La novela histórica contemporánea anglófona, en concreto la novela neovictoriana, también rinde homenaje y celebra la contribución de mujeres a la representación de la botánica, en concreto mujeres del siglo XIX, sobre todo a principios del siglo XIX y también toda la época victoriana, que fueron grandes figuras en esta ilustración y conocedoras de flores, musgos y hongos. Algunas conocidas y otras no desconocidas. Algunas de las novelas, aquí tenéis 4, de un corpus que estoy recopilando. Algunas están basadas en figuras reales y otras no son. Unas son más biofiction, novela biográfica, y otras son menos biofiction, son más de ficción. Varias son las novelas y relatos que revisan, y aquí son The Botanist's Daughter, de 2018, empezando por la izquierda, A Quiet Tide, de Marianne Lee, 2020, The Signature of All Things, 2013, Elizabeth Gilbert, y The Fur Botanists, 2021, de Sarah Sheridan, entre otras. Y lo interesante es que son diversas dentro de la que son textos anglófonos, porque la segunda es sobre la primera ilustradora botánica y científica irlandesa, y The Fur Botanist en Escocia. Entonces, y luego Elizabeth Gilbert pues, transcurre tanto en Londres como en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Después la abordaré, ¿no? Pero son bastante diversas dentro del mundo de la anglofonía. No todas se centran, como decía, en una figura histórica, pero Katie Nunn, la autora de Botanist's Daughter, sostiene que se inspiró en las ilustraciones botánicas de Marianne North para la composición de su novela. Marianne North, 1830-1890, fue una increíble expedicionaria y una mujer muy intrépida que viajó por todos los continentes, tenía los medios para ello, en busca de especímenes exóticos, y con apenas unos conocimientos rudimentarios artísticos, no tenía realmente una formación artística formal, ilustró sus hallazgos botánicos prácticamente desconocidos en Europa en muchos casos, por lo que, cito a Cribbin y Cribbin, su trabajo supuso una contribución inestimable a la ciencia botánica. El 7 de junio de 1882, los Jardines Kew inauguraron una galería con sus ilustraciones, y desde entonces se puede visitar de forma permanente. Aquí la tenéis, en el orden que se hizo en su momento. Y fue realmente cuando ella tenía 40 años
cuando empezó a visitar países, se recorrió 2 veces el globo terráqueo, el mundo, como Egipto, Jamaica, Brasil, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Java, la India, Chile, etc. Y iba recopilando, iba ilustrando todos los especímenes que iba encontrando a su paso. En el imaginario victoriano, el exotismo de las plantas, que proveniente de otras latitudes del trópico, por ejemplo, que se exponían en el Real Jardín Botánico de Kew o en otros jardines, atraía la curiosidad del público al tiempo que representaba la monstruosidad de lo desconocido, proveniente de los confines del imperio de tierras desconocidas y ese ansia del imperialismo, evidentemente por la colonización. Así pues, las ansiedades particulares evocadas por las monstruosidades botánicas, plantas que emanan olores fétidos, precisamente para atraer a los insectos, pues también se encuentran ahí. En esta época, o sea, esas ansiedades que estaban evocadas por las monstruosidades, por las plantas de esta naturaleza, estaban ligadas al imperialismo y a los temores de una colonización inversa, y tal como se investiga en el ecogótico, Medical Gothic, pero que no es mi foco de atención hoy, simplemente es una línea muy interesante que se está trabajando, pero yo no voy a mencionarla, simplemente me parece justicia hacer referencia a ella, ¿no? Así que la figura de Marianne North, como ha pasado con Mary Anning, ha alcanzado gran popularidad y se ha contado su vida viajera a través de cuentos infantiles y biografías adaptadas. Ella misma recogió en su diario Recollections of a Happy Life, en 2 volúmenes publicados en 1892, editados por su hermana, sus viajes y sus hallazgos científicos que asombraron a todo el mundo. Así que como hoy presento, esto es un punto de partida y como se dice, ¿no?, que work in progress, bueno, pues sí, realmente es un work in progress, solo me centro brevemente en 2 novelas, ¿de acuerdo? Tampoco para no aburriros demasiado. Como decía anteriormente, estas son las que me voy a centrar, The Botanist's Daughter y A Quiet Tide. The Botanist's Daughter no está basada en hechos reales, pero la autora se basó en las pinturas botánicas de Marianne North, así como otras exposiciones de arte botánico y en las hazañas de exploradores. Además, ella misma ha dicho que siente pasión por las plantas y las flores y eso se nota en cada página de la novela. La trama victoriana tiene doble trama, no solamente en el siglo XIX, sino también en la actualidad, bueno, la actualidad muy reciente. La trama victoriana se sitúa en 1886 en Cornualles, en Cornwall, donde John Trevithick, experto botánico y coleccionista de plantas, ha fallecido recientemente. Su hija, Elizabeth, una de las protagonistas de la novela, es una ilustradora de plantas que seguramente seguirá los pasos de su padre y está decidida a cumplir lo que el padre quería, que era viajar a Chile para encontrar la Devil's Trumpet, la trompeta del diablo, que tiene un potencial de sanar como sanadora o también de matar. Espera encontrar la planta que crece en los valles alpinos de Valparaíso y Santiago antes de que el rival de su padre, otro botánico, también de la misma zona, encuentre la planta. Así que emprende un viaje solamente acompañada por Daisy, Margarita, su sirvienta. Por otra parte, en la parte contemporánea de la trama, en 2017, en Sydney, Ana, que es botánica y horticultora, ha heredado la casa de su abuela y durante la reforma se descubre una caja metálica que contiene un cuaderno de bocetos lleno de ilustraciones botánicas meticulosamente ejecutadas, pintadas con vívidas acuarelas. Hay una fotografía también fechada en 1886, una flor prensada y algunas semillas pequeñas. Tras consultar a varios botánicos, Ana va a Londres, encuentra la ayuda de un experto botánico taxónomo de los jardines Kew y experto en flora sudafricana. Y además acepta ayudar a Ana y dar respuesta a los misterios de la caja oculta. Y desde luego no pienso destripar la novela, lo dejo aquí todo. Ambas, Elizabeth y Ana, comparten un sufrimiento por un duelo familiar y hacen que sus vidas tomen un rumbo inesperado con una fuerte conexión con la botánica, como decía anteriormente. Así pues, todo el viaje de Elizabeth por un lado, el viaje de Ana por otro, estas conexiones desencadenan una serie de acontecimientos que repercuten hasta Ana. Entonces vemos la conexión del pasado al presente, la concatenación entre pasado y presente. Así pues, las dos mujeres y las tramas están conectadas a través del descubrimiento de ese vínculo entre las dos historias que revela la copresencia de momentos temporales, pasado-presente, la coexistencia de lugares geográficos y vidas de mujeres, que se ve incluso en la forma de narrar la novela, así como la interacción y la interacción entre lo humano y lo no humano que caracteriza el modo de ensamblaje, que aquí es donde entraría un poco el modo de mirar diferente que proporciona el ensamblaje.
Rápidamente, no quiero tampoco extenderme demasiado, el pensamiento del ensamblaje deriva de teóricos sociales como práctica artística, por supuesto, del principio del siglo XX, pero sobre todo desde el punto de vista de filosofía, deriva de los teóricos de Deleuze-Guattari, además de Bruno Latour y Manuel de Landa y otros teóricos que también han utilizado esta idea de la red. Bruno Latour utilizó la imagen de la red en su primera formulación del concepto de teoría del Network Theory, Actor Red. Tanto Deleuze-Guattari ofrecieron variantes de la noción de ensamblaje en diversas obras, y como tenéis aquí, Ethel Plateau, Capitalism and Schizophrenia, de 1980, donde afirmaron, y lo he dejado en inglés, afirmaron que a book is an assemblage. Ya lo dijeron en los años 80. Posteriormente, esta idea de que el libro es un ensamblaje ha estado refinado, ha estado matizado por Bill Brown, el fundador de Think Theory, de la teoría de la cosística, afirmando que la novela tiene un modo de existencia de ensamblaje, que es el punto de partida también de nuestro propio estudio de los libros. Deleuze-Guattari coinciden en definir el ensamblaje como un conjunto de elementos múltiples y diversos. Lo pongo aquí porque, bueno, como la definición como tal, mejor tenerla presente, ¿no? Conjunto de elementos múltiples y diversos, cuerpos, partes, términos, que tienen la capacidad de funcionar por medio de relaciones cooperativas y cambiantes de un modo dinámico y transformador constante, permitiendo y respetando la naturaleza heterogénea de dichos elementos. Así pues, el concepto de ensamblaje escapa a cualquier definición fija, ya que lo que caracteriza el ensamblaje es el flujo constante en un proceso continuo de territorialización y desterritorialización en el que actúan fuerzas centrípetas y centrífugas, en permanente cambio, ensamblando y desensamblando las corrientes afectivas, es muy importante la idea del affect entre ellos. Al centrarse en las redes de conexiones, la novela, las protagonistas muestran una perspectiva más afectiva, también más ecocéntrica, si me permitís la expresión, una capacidad para funcionar mediante relaciones cooperativas y cambiantes con su entorno en un constante modo dinámico y transformador. Es decir, se relacionan en un modo de ensamblaje, difuminando fronteras entre lo humano y lo no humano y deshaciendo oposiciones binarias. Bill Brown declaró, lo tenéis abajo, que we live in the assemblage era, que vivimos en la era del ensamblaje. Yo creo que sí. Por lo que esta novela neovictoriana, las que forman parte en principio del corpus, son ensamblajes donde la literatura, el arte, la ciencia, la dimensión humana, lo no humano, entretejen relaciones y aportan significados múltiples y polivalentes. Y todo ello es importante porque este modo de ensamblaje en realidad es una forma de entender el mundo, es una forma de interpretar, de diseccionar, si queréis, de analizar el mundo que nos rodea, caracterizado por esta crisis permanente y multifactorial. Así pues, solo prestando atención al tapiz entretejido entre lo humano y lo humano, eliminando esas perspectivas dominadoras en lo que lo humano aparece de forma privilegiada, con responsabilidad y cuidado podremos imaginar esos futuros posibles y más amables para nuestro entorno y todas las especies que habitan en el mundo, incluido el ser humano, sin necesidad de privilegiarlo. En palabras de una crítica, y cito, el cuidado es un problema humano, pero esto no convierte el cuidado en un asunto exclusivamente humano. Desentrañar las relaciones humanas y no humanas del cuidado y los aspectos éticos implicados requiere descentrar la agencia humana, así como permanecer cerca de los predicamentos y las herencias de las acciones humanas situadas. Y cierro la cita. ¿Y aquí radica el interés en nuestra noción de ensamblaje? Un concepto que trasciende la división naturaleza-cultura, incluye agentes humanos y no humanos, combina elementos materiales e inmateriales, aúna lo individual y lo colectivo, y sigo un crítico. Daisy, volviendo a la novela, es fundamental y proporciona esa conexión, sin intentar no decir más de ella, entre las mujeres, entre continentes y entre momentos temporales. Por lo tanto, The Botanist's Daughter muestra claramente la relación dialógica entre pasado y presente, entre las que las huellas del pasado persisten en el presente a través de reliquias tangibles, la caja, ese contenido, mientras que el tiempo presente se comprende mejor a través de la perspectiva de los acontecimientos pasados. La autora expone con precisión su visión de este diálogo fluido entre pasado y presente en una entrevista. Probablemente me veo a mí misma como alguien que escribe libros con protagonistas femeninas fuertes que tienen que tomar decisiones difíciles, a menudo cuando se trata de quien aman, pero también en relación con otras cosas. También me gusta la idea de que los elementos del pasado pueden resonar a través de los años y seguir teniendo poder hoy en día.
aquí viene la visión doble y binacular que iban comentando antes. Así que la caja que Ana descubre le ayuda a rastrear su linaje, a interactuar con el pasado, pero también a curar su yo herido en el presente, porque está sufriendo, no voy a decir más. Esto coincide con un renovado amor por la jardinería y su reconciliación con el mundo natural, una vez que percibe que puede volver a trabajar en el jardín de su abuela. Y son citas de la novela. No sé cómo voy de tiempo, Miriam. ¿Voy? ¿Sí? Ana había pasado un domingo frío, pero soleado, limpiando el diminuto cuadrado del bolsillo del jardín trasero de su abuela, podando el manzano, recortando los arbustos y, en general, poniendo orden en el caos de maleza. Le encantaba ver cómo resurgía el jardín. Planta unas viejas semillas que encuentra en la caja de la abuela y consigue que broten después de haber permanecido latentes durante mucho tiempo, prácticamente, bueno, pues más de un siglo. Cuando quitó el envoltorio húmedo, vio que de una de las semillas asomaba un pequeño brote verde. «¡Increíble!», exclamó en voz alta. También, metafóricamente, el yo de Ana, que ha permanecido dormido, entumecido, empieza a florecer a través de esa búsqueda de raíces pasadas, y sucede cuando entabla relaciones afectivas, se enreda, se ensambla con otros elementos humanos y no humanos, como las flores, las plantas, el jardín, el pasado, el presente, los espacios físicos, la casa, formando ese conjunto heterogéneo, y produciendo ese ensamblaje. El descubrimiento entre el vínculo del pasado y el presente la lleva a aceptar su historia, va sobre muerte, sobre engaño, sobre sufrimiento, pero también sobre amor y redención. Se desvela el misterio de la caja y, por supuesto, aporta un valor terapéutico semejante al de una planta medicinal, al Davis Trumpet, lo que precisamente iba buscando Elizabeth al principio de su expedición. Por su parte, A Quiet Tide, publicada en el 2020, es la novela con la que Marian Lee debutó en plena pandemia, tras haber tardado 2 años en escribirla. En una entrevista concedida al Irish Writers' Union, la autora explica cómo afectó la pandemia causada por la COVID-19 y a la publicación de la novela, ya que estuvo durante muchos meses metida en cajas, sin poder distribuirse. Sin embargo, cuando llegó al gran público se pudo distribuir, tras muchos meses de confinamiento, fue muy bien recibida, fue nominada en febrero del 21 al premio Kate O'Brien para escritoras noveles y recibió numerosas reseñas muy positivas. La novela se basa en la vida de la botánica irlandesa, está basada, es más biofiction, es a veces, y lo digo casi más, a veces bio que novela. Está basada en la vida de la botánica irlandesa Ellen Hutchins, 1785-1815, finales del 18, principios del 19. Otra de las ilustradoras botánicas recogidas en la exposición Ellas ilustran botánica y que se retrotrae a esta época. Vivió en la bahía de Bantry, donde se celebra el festival Ellen Hutchins, ya que es una celebridad local, considerándola ya como la primera botánica irlandesa. Fue tan relevante que varias plantas y líquenes, algas y briófitas, han sido nombradas con su epónimo, como una planta que se llama Hutchinsia alpina, y si sabéis de botánica, disculpadme si no estoy pronunciándolo bien, una mezcla entre español e inglés, pero Hutchinsia sería seguramente en español alpina, y la Ornungia pétrea, que es esta de aquí, la derecha, esta sería. Esta. Es una novela biográfica, es una novela que está en el borde entre la biografía y la ficción, y la autora se sirvió de las cartas de Ellen Hutchins, que Ellen Hutchins y los botánicos de la época se carteaban, se correspondían, que también aparecen en la novela, y que reconocían el valor y la aportación científica de Ellen. Y también se ha servido de la ayuda de Madeleine Hutchins, que es sobrina bisnieta. O sea que tenemos una mujer de la familia que es investigadora y está a cargo de este festival que yo digo. La novela está ambientada a principios del siglo XIX y abarca la corta vida de Ellen, su exilio de la gran casa familiar de Bantry a un internado cuando era niña, su estancia en Dublín como institutriz de una familia y un posible romance que no cuaja, y luego la vuelta a su casa familiar porque el hermano la mandó a cuidar de la madre, que es destino, bueno, por desgracia recurrente. El tono de la novela, según Patricia O'Reilly, es similar de Jane Austen. No tengo tiempo de entrar mucho más, pero bueno, es interesante porque realmente radiografía la sociedad del momento
y de la evolución de las familias de la época, al tiempo que realiza esta semblanza de una científica que fue parcialmente reconocida en su época, pero que es ahora cuando se está reivindicando de diferentes maneras. Por ejemplo, pues está incluida en la exposición que de ellas ilustra en botánica. Ellen entabla un magnífico intercambio epistolar que dura muchos años, en donde se mandan especies y luego ellos responden y la incorporan incluso en sus libros. Yo creo que es aquí. Sí, aquí se ve, pues podéis verlo de la web porque están incorporadas en los libros de los científicos botánicos. Son James Mackay Townsend y Dawson Turner, que van presentándole, estos botánicos le presentan otros colegas que trabajan en el campo, todos ayudan a difundir su nombre, se la considera como The Lady Botanist, muy importante y muy relevante, incluso su propio hermano, el de la familia Jack, no el que la mandó, sino otro que más pequeño, parece impresionarse por sus hallazgos. Pero, sin embargo, debido a las limitaciones de la época, evidentemente, ella no alcanzó ninguna relevancia más allá de los colegas botánicos y es ahora cuando está reivindicando su figura como la primera científica botánica de Irlanda. Fue precisamente uno de ellos, James Mackay Townsend, quien sugirió que se dedicara al estudio de las algas y de los helechos, por el que realmente se la conoce en la botánica. La mirada que Ellen posa sobre la naturaleza consigue encontrar y desenterrar verdaderas joyas botánicas escondidas al ojo inexperto y poco avezado en cuestiones florales y botánicas en general. Y tenéis aquí un par de citas sobre la mirada que aparece en la novela que tiene Ellen como botánica. Un viejo espino en el campo superior asfixiado en lepraria o crace. O sea, lo que está intentando es ver los dos diferentes niveles que existen en la naturaleza, un nivel superficial y luego otro nivel que es lo que ella consigue, la joya que ella consigue desenterrar, ¿no? En la cala cercana al cobertizo para botes se dio cuenta de Inula helenium y enterrado en la cañada profunda cerca de Ballylickey estaba el helecho tembloroso y translúcido, Hymenophyllum alatum. Como si fuera una alga marina, musgo o un helecho a la que nadie presta atención y queda oculta bajo otra superficie, como son todas ellas son criptógamas, que son el legado de Ellen Hutchins, se requiere de una labor de desencriptación para descifrar y reivindicar la relevancia de esa botánica irlandesa. Me parece una mirada muy interesante, precisamente, y quizá aquí se puede utilizar la teoría del cryptonymy de Abraham Mantowoc. Tal como hablo, estoy pensando que es muy interesante aplicar teorías de estos teóricos. Eso es lo que pretende Marianne Lee en la novela, ¿no? que se torna a veces más biográfica que ficción, precisamente es desenterrar, sacar a la luz la relevancia de esta científica. Por otro lado, otro aspecto interesante de la novela es el sentido del lugar, place, que está Ellen, la científica, se le ve en la novela que está intrínsecamente ligada a ese pequeño rincón del mundo y que se alimenta, se nutre de él, incluso se asimila a las plantas que busca. Y hay una cita, no la he puesto, disculpa, la leo. Creo que el sentido del lugar es crucial, nos da una idea de lo que es relativo, nos permite pensar más allá de nuestra propia existencia limitada. Así pues, ella forma parte de un espacio físico, un entramado individual y colectivo, en el que se observan elementos dispares y heterogéneos, su madre, sus hermanos, la familia, la casa, la ropa, la perra Letty, el barco, el mar, sobre los que ella despliega afecto, cuidado hacia la botánica de ese lugar, creando conjuntamente un ensamblaje que, como decía antes, trasciende la división naturaleza-cultura al incluir humano y no humano, lo individual y colectivo. La relación que Ellen entabla con la naturaleza se caracteriza pues, por ese cuidado, esa mirada diferente, empática, que queda reflejado en sus propias ilustraciones botánicas y serían aquí la definición de lo que es ilustrar en la novela. Ilustrar era otra forma de ver, incluso más íntima que mirar a través del microscopio. Por lo tanto, se está contraponiendo o se ponen en oposición la mirada del microscopio con la ilustración. Un proceso que nunca dejaba de considerar invasivo el espécimen desmontado para descubrir su funcionamiento interno. Al pintarlo preservaría su frescura. Ya había dibujado el contorno de la planta, copiado minuciosamente la imagen de su lupa, y aún así, al contemplar su fucus tormentosus, se sintió satisfecha. Había captado algo de su esencia, delicadeza y complejidad. Desvaneciéndose por segundos, había trasplantado la página perfecta y preservada en pigmento y agua. Cierro la cita. Así pues, el acto de Elizabeth
en el Botanist's Daughter y de Ellen en A Quiet Day, de pintar la naturaleza, refleja la relevancia de la ilustración botánica en el siglo XIX, extremadamente precisa. De hecho, en la novela, en Botanist's Daughter, se la define como una forma de registrar la vida vegetal actual y preservarla para el futuro. Exactamente lo que pretende realizar el Real Jardín Botánico de Kew en el proyecto de digitalizar sus fondos y en la exposición Ellas ilustran botánica. En algún momento, en un personaje de la novela de Botanist's Daughter, afirma que, cito, ha resurgido el interés por el arte botánico. Creo que se debe a que cada vez somos más conscientes del papel que desempeñan las plantas en la salud de nuestros ecosistemas. Por tanto, las dos novelas son un homenaje al pasado, a buscadores de plantas que viajaban por el mundo, pero sobre todo a las mujeres ilustradoras botánicas que han estado sumidas en el olvido durante mucho tiempo, o bien se considera su actividad artística como algo doméstico, menor y trivial. Y ya sabéis que estamos poniendo en tela de juicio eso de menor, trivial, doméstico, etc. Al volver al pasado, las dos novelas también nos recuerdan a quienes se empeñan en garantizar que todas las especies conocidas, muchas de ellas ahora amenazadas de extinción, se conserven para el futuro. Y por eso, por ende, el proyecto de los jardines de Kew. Además, las novelas disuelven todas las fronteras temporales al llamar la atención de las personas lectoras sobre las especies extinguidas, la botánica y la naturaleza de entonces y la de ahora, así como la relevancia de la interacción entre los humanos y los no humanos para la sostenibilidad del mundo natural en nuestro entrelazado, enmarañado, presente y futuro. El elemento no humano ocupa un lugar destacado y adquiere tanta importancia y vitalidad como cualquier personaje, contrarrestando lo que un especialista denomina como ceguera vegetal, plant blindness. En este sentido, esta crítica, Sullivan, argumenta que seres no humanos, los animales, los seres no humanos, ya sean tampoco los animales, en concreto refiriéndonos a la flora, han sufrido una marginación en la historia de la imaginación occidental. Y eso significa, y cito, que los seres humanos perciben la vegetación circundante, por escasa o exuberante que sea, como un mero telón de fondo, siempre in the background, siempre oculto, o si queréis, si no en the background, si queréis, enterrado. Por lo que explicar el papel de las plantas en nuestras vidas sigue siendo en general todo un reto. Por el contrario, aquí he intentado ofrecer una lectura de dos novelas en la que la noción de ensamblaje contribuye a considerar el mundo natural, lo no humano, tan agencial como lo humano. Es sacarlo del background, llevarlo al foco de atención del desenterramiento en que se encuentra a la superficie, sin establecer jerarquías, que es lo que precisamente preconiza el modo de ensamblaje. Así que esta noción contribuye a considerar el mundo natural o no humano tan agencial como lo humano, sugiriendo que debemos buscar nuevas formas y métodos para explorar la interrelación entre ambos, humanidad y no humanidad, que se traduce en esos modos no jerárquicos de compromiso con el mundo. En definitiva, estos textos, propongo, nos ayudan a comprender mejor la diversidad biológica del entorno natural de entonces, al tiempo que reivindican una mayor visibilidad para las mujeres científicas y artistas del pasado, que anticiparon sin duda alguna la perspectiva ecocéntrica y ecológica que debemos cultivar para la sostenibilidad ambiental y para la supervivencia de toda la especie del planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosario, por esa maravillosa plenaria que junta tantas cosas, que ya se ha mencionado, que está tan ligado al tema del simposio. Como siempre, maravilloso, muchas gracias. Tenemos 5 minutos, tenemos tiempo para alguna pregunta. Tenemos ahí el micrófono, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo te escucho bien. Ahora sí. Bueno, la verdad es que todo lo que has estado ilustrando a través de estas maravillosas diapositivas y de los autores teóricos, críticos que has mencionado, me parece fascinante, no solamente para la aplicación o la creación de análisis a través de ellos en las narrativas neovictorianas, pero se pueden aplicar a muchos otros ámbitos. Yo estaba pensando en
en este concepto de lo binocular, con Sí. una mirada hacia el pasado, pero fuertemente, claro, enraizada en el presente. La ficción especulativa hace algo similar, jugando no solo con el futuro y el presente, sino también volviendo la vista hacia el pasado, y esta noción de assemblage, de ensamblaje, que es tan fructífera para estudiar las relaciones, ¿no? Entre humanos y no humanos. Me parece de tal actualidad todo lo que has estado contando, que de verdad que te lo agradezco, y es más que una pregunta. Gracias, porque siembras semillas que espero den su fruto en investigaciones varias en otros ámbitos. Nada más, solamente agradecerte esto. Muchas gracias. Gracias, Ana, por tu amabilidad. Sí que tenemos diferentes grupos de trabajo, entonces, como es una noción que también se corre el riesgo, y Miriam pertenece al proyecto y estoy muy agradecida por su aportación también, es una noción que puede correr el riesgo de dispersarnos. Entonces hemos creado grupos de trabajo para poder centrarnos en cómo aplicar en cada grupo de trabajo, y efectivamente hay grupos de trabajo y personas que se dedican un poco más a la ficción especulativa, incluso a lo que se llama cognitive assemblages por parte de Catherine Hales, es decir, o por ejemplo temporal assemblages, que son los ensamblajes temporales, politemporales, siguiendo Victoria Brown, es decir, que incluso la idea de, en otros son más geográficos, o aspectos que, como el barco, ¿no? The ship, que de hecho aparece el barco que no he querido para no entrar más, en The Botanist's Daughter, y el barco aparece también como un elemento de ensamblaje, porque hay elementos de todo tipo, humanos, no humanos, materiales y no materiales, ¿no? Es muy potente y nos estamos tomando con tranquilidad, porque hay que leer mucho y sobre todo ver el potencial que tiene también para hacer meaningful research, es decir, que sirva, ¿no? Que sirva no con fin utilitarista, sino que realmente lo que estamos haciendo importa. Y como sabéis que somos todas muy reivindicativas con el papel de las humanidades, en esta línea estoy diciendo, reivindicamos las humanidades también para llamar la atención sobre cuestiones del mundo, porque realmente tenemos cosas que decir y son importantes, ¿no? A través de nuestras lecturas. Así que te agradezco muchísimo que te haya gustado, que hayas visto este potencial, y bueno, pues a vuestra disposición para lo que necesitéis o lo que queráis, o cualquier aclaración, pues encantada. Gracias.